Buenos días, alumnos de cuarto año. Bueno, por razones que escapan a nosotros, necesitamos el uso de este video. Voy a intentar ser lo más sintética posible. Bien, lo que les quiero explicar es el análisis de oraciones. Bendito análisis sintáctico de oraciones. Bien, ¿cómo hacemos un análisis de oraciones? Vamos a hacer el cuadro que hicimos el año pasado, que muchos veo que no lo tienen. Bien, análisis sintáctico. Una oración puede ser bimembre o unimembre, ¿no? Bimembre quiere decir que tiene dos miembros, sujeto por un lado y predicado por el otro. Bien, la unimembre tiene un miembro, no se puede dividir en sujeto y predicado. No se divide. Bien, nosotros vamos a centrarnos en las bimembres, las que se pueden dividir en sujeto y predicado. Bien, entonces, ¿cómo analizamos el sujeto? El sujeto, lo primero que va a tener el sujeto es el núcleo. Si el sujeto, ¿no? El núcleo tiene que ser, es un sustantivo, siempre, la mayoría de las veces, ¿sí? Puede llegar a ser un adjetivo sustantivado, pero vamos a poner sustantivo. Bien. El núcleo puede ser uno o más. Si son más de un núcleo, el sujeto le vamos a llamar sujeto expreso compuesto, ¿no? Si son 2, 3 núcleos. Por ejemplo, él, ella y yo comimos. ¿Sí? Ahí tenemos 3 núcleos. Si es un núcleo, le vamos a llamar sujeto expreso simple, ¿sí? Porque tiene un solo núcleo. ¿Bien? Bueno, eso es el núcleo. Vamos a poner un ejemplo de este. Ejemplo, él amó. Y un ejemplo de este, él y ella amaron. Acá tenemos 2 núcleos, ¿sí? Acá tenemos un único núcleo. Este sujeto expreso simple, este sujeto expreso compuesto. Bien. Por un lado, entonces, nuestro sujeto, ¿sí? Con su núcleo. ¿Qué más puede haber en el sujeto? Bueno, en el sujeto puede haber modificadores. Modificadores. El predicado no puede tener modificadores, que eso es lo que yo vi en ustedes. El predicado no, solo el sujeto. Modificadores tenemos 3. Directo. El directo es el que está al ladito del núcleo, ¿sí? Por ejemplo, pronombres posesivos. Ejemplo, su casa, ¿sí? Tu casa. Artículos. ¿Bien? La, el, ¿sí? ¿Qué más pueden ser? Indefinidos. Un. Entonces, un ejemplo de modificador directo es la casa. Esto va a ser MD, le van a poner, y a esto le van a poner núcleo, ¿sí? Otro ejemplo podría ser su casa. Esto va a ser MD y esto le van a poner núcleo. Bien, después tenemos el modificador indirecto. ¿Por qué el modificador indirecto se llama indirecto? Porque no modifica directamente al núcleo, no está al ladito como acá, ¿sí? Sino que va a precisar de una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, bueno, todas las que ustedes saben. Entonces, va a tener una preposición. El ejemplo es la casa de Paula. Ahí está la preposición de. Entonces esto se llama modificador indirecto. Y esto es un modificador directo porque es un artículo. Y este es el núcleo, ¿sí? La casa. Todo esto es un sujeto expreso simple, chicos. ¿Bien? Sujeto expreso simple. Bueno, entonces tenemos núcleo, modificadores. Dentro de los modificadores expliqué el directo, ¿sí? Expliqué el indirecto y ahora les voy a explicar el modificador apósito. El apósito es el que todos conocen, o aposición. ¿Por qué? Porque va entre comas. Aclara al sujeto, ¿sí? Lo aclara. Por ejemplo, Juan, que va a ser el sujeto, el hermano de
Agustín es alto. Ahí les puse la oración completa. Juan va a ser el núcleo porque es el sujeto. El hermano de Agustín que está entre comas es apósito, ¿sí? Es el apósito. A ver, creo que ahí no se ve. Vamos a ponerlo de este lado. Apósito. ¿Bien? El hermano de Agustín. Es alto, es del verbo ser, así que va a ser núcleo verbal. Y alto, lo que se llama PCO, que ahora se los voy a explicar. Entonces, el sujeto sigue siendo un sujeto expreso simple, aunque tenga apósito adentro, ¿sí? Bien. ¿Qué más hay en el sujeto? Nada más, chicos. Eso es el sujeto. Núcleo y sus modificadores, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora al predicado. El predicado es un poquito más complejo. Ahora voy a quitar un poco la hoja. Ahí se nota hasta aquí, así que no. Bueno, es complicado intentar grabar, ¿sí? Cuando no hay. Bien, bueno. Entonces, vamos con el predicado. El predicado. ¿Por qué se llama predicado? ¿Sí? Porque es lo que el verbo pide, lo que el verbo predica, ¿sí? Predicar, pedir. El predicado va a tener un núcleo también, que va a ser un verbo conjugado. Si el predicado tiene uno, va a ser predicado verbal simple. Si el predicado tiene dos o más, va a ser predicado verbal compuesto. Ejemplo de un predicado verbal compuesto: él comió y jugó. Ahí tenemos dos verbos, dos núcleos verbales, ¿sí? Bien. Después del núcleo vamos a tener el objeto directo, ¿sí? Bueno, el objeto directo lo piden los verbos que se llaman transitivos. La pregunta que le tengo que hacer al verbo es ¿qué? Y el verbo ¿qué comió? Por ejemplo, ¿qué comió? Y si la oración dice ella comió pizza, la respuesta va a ser pizza. ¿Qué comió? Pizza. Entonces, a pizza yo le voy a poner objeto directo, ¿sí? Es lo que el verbo, lo primero que el verbo pidió, ¿sí? Por eso es directo. Este es el núcleo verbal y este es el núcleo del sujeto. Como este es sujeto, sujeto expreso simple porque hay un solo núcleo y esto es un predicado verbal simple. ¿Bien? Que tiene justamente objeto directo. Bien. A ver, ¿qué más les tengo que explicar? Por otro lado, podemos cambiar la oración. Acá no podemos poner comió pizza para Juan. No, es incoherente. Pero si yo cambio el verbo, puedo tener un objeto indirecto. El objeto indirecto, ¿sí? Que se dice OI, también lo piden los verbos transitivos y está cuando hay objeto directo. Por ejemplo, ella compró zapatos para Juan. Bien. ¿Cuál es la pregunta que yo me tengo que hacer? ¿A quién? ¿O para quién? Y ahí el verbo. Compró los zapatos. ¿Para quién los compró? Los compró para Juan. ¿Se entiende? O sea que esto va a ser objeto indirecto. Siempre el objeto indirecto tiene una preposición. Va a ser para Juan o a Juan, ¿sí? Y si nosotros nos preguntamos, ¿qué compró? La respuesta, que es esta pregunta, ¿qué comió o qué compró? ¿Qué compró? Compró zapatos. Va a ser objeto directo. Compró es el núcleo verbal y ella es el núcleo del sujeto. Tenemos un sujeto expreso simple y un predicado verbal simple porque solo tiene un núcleo, ¿sí? ¿Cómo puedo reemplazar el objeto directo para saber si está bien, si hice un objeto directo? Por el pronombre lo o la. Depende si es masculino o femenino. Ese es el reemplazo. Si yo puse que es objeto directo y está mal, no voy a poder reemplazarlo. Ella la comió a la pizza.
Está bien, o sea que está bien. Y acá, el objeto indirecto, el reemplazo, es le o les en plural, ¿sí? Si yo no puedo reemplazarlo por le o les, no va a ser objeto indirecto. Ella le compró zapatos, ¿bien? ¿Sí? Entonces está bien. Bien. Eso por un lado. Después va a haber otro complemento. Ahora lo voy a poner un poquito más allá porque me parece que el le no se ve. Ahí está. ¿Sí? Le o les. Ahí. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver otros complementos. Estos son los más básicos. ¿Sí? Vamos a ordenar la hoja nuevamente. Esto no es nada fácil. Bueno, entonces, además de objeto directo, objeto indirecto, ¿sí? Y núcleo, vamos a tener complemento agente. ¿Cuándo hay complemento agente? Cuando la oración está en voz pasiva. Si yo digo, ella es amada por Santi, ¿no? La oración esto es amada está en voz pasiva, chicos, porque el que ama en realidad es Santi, o sea que Santi es pasivo en la oración. El sujeto es ella, que es la que recibe la acción, ¿sí? Recibe la acción de ser amada. Entonces a esto le ponemos voz pasiva, ¿sí? Y por Santi es quien la ama a ella, el que realiza la acción en realidad. Entonces se le llama complemento agente, es el agente que ama a ella, ¿sí? Ella va a ser el núcleo del sujeto y tenemos un sujeto expreso simple, un predicado verbal simple, ¿bien? Porque tenemos un único verbo, es amada. Y por Santi va a ser nuestro complemento agente. Siempre el complemento agente va a tener un por adelante, ¿sí? El por es la característica principal. Bien, ¿qué más? Además de complemento agente vamos a tener todos los complementos circunstanciales. Vamos a empezar con los más fáciles. Tenemos circunstanciales de negación. Y ese, por ejemplo, es no, nunca. No compraré el pan. Ese no es un circunstancial de negación. ¿Qué circunstancial? Nos marca una circunstancia, le da una circunstancia al verbo. Siempre va a modificar al verbo, ¿no? Bien, tenemos de negación primero. Después vamos a tener de afirmación. Sí. Siempre. Bien. Después tenemos los más fáciles, de modo. Los de modo son los adverbios que terminan en mente. Rápidamente, felizmente. Otra forma de saber si es circunstancial de modo es preguntar cómo. La pregunta es cómo. ¿Cómo hizo la torta? Rápidamente. ¿Cómo jugó al tenis? Eficazmente. ¿Cómo realizó el examen? Lentamente. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos complemento circunstancial de instrumento. Este es el elemento que nos ayuda a hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando cocinamos. Ella amasó con una botella. ¿Vieron que a veces cuando no tienen palo de amasar tienen que usar botella? Bueno, este es el instrumento que utilizó ella, ¿sí? Una botella. En este caso, este va a ser complemento circunstancial de instrumento. La pregunta que nos hacemos es ¿con qué? ¿Con qué amasó? Con una botella, ¿sí? Así nos responde. Después tenemos de compañía, es más o menos parecido. Bueno, esto siempre suele tener el con. Y el de compañía también, nada más que va a ser una persona,
Ejemplo, con Joaquín estudiamos. ¿Sí? Entonces, ¿quién acompañó a estudiar? Joaquín. ¿Con quién es la pregunta? En vez de con qué, ahora la pregunta es ¿con quién? ¿Sí? Y este con quién es Joaquín. Joaquín va a ser el complemento circunstancial de compañía. La persona que acompañó a estudiar. ¿Sí? Bien, después tenemos otros complementos circunstanciales. El siguiente complemento circunstancial, ¿sí?, es el de lugar. Estoy viendo la hoja porque se me complica. No es tan fácil. Bueno, el de lugar es muy fácil. La pregunta que nos hacemos es ¿dónde? Por ejemplo, si la oración dice estudié en casa, nosotros nos preguntamos ¿dónde estudié? ¿Dónde estudié? Y la respuesta va a ser en casa, complemento circunstancial de lugar. ¿Bien? Bueno, después tenemos de tiempo, ¿sí? El de tiempo, la pregunta va a ser ¿cuándo? Siempre le pregunto al verbo, chicos. Todo esto, los complementos circunstanciales, se los pregunto al verbo. Ayer estudié en casa. ¿Cuándo estudié? Ayer. Entonces, ayer es complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Pero ¿en dónde estudié? Que es esta pregunta, en casa. Complemento circunstancial de lugar. ¿Ven? Es súper fácil. ¿Cuál nos queda? Tenemos de fin. De fin, ¿sí? La pregunta del de fin es ¿para qué? Por ejemplo, ¿para qué estudié? ¿Para qué? Y ahí nosotros tenemos ayer estudié en casa y lo más probable es que sea para aprobar. Entonces, para aprobar, ¿para qué estudié? Para aprobar, complemento circunstancial de fin. ¿Cuándo estudié? ¿Cuándo? Ayer, complemento circunstancial de tiempo. ¿Dónde estudié? En casa, complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? Bien. También hay de causa, ¿sí? Pero ese no lo vamos a ver. Y el último que les voy a enseñar es el de tema, que eso va con los verbos hablar, pensar, por ejemplo. Y lleva siempre la preposición sobre. Sobre. Entonces, ellos hablaron sobre la pandemia. Sobre es el complemento circunstancial de tema, es el tema sobre el que se habló, ¿sí? Entonces, la pregunta va a ser ¿sobre qué? Ustedes tienen que preguntarse sobre qué. ¿Listo?